feudalismo, forma que adquirió la organización social de países europeos durante la Edad Media y que consistió en la aparición de dos grandes clases, los señores y los vasallos. Tras la desintegración del Imperio Carolingio, la debilidad de los reyes fue notoria y se vieron obligados a dar parte de su autoridad a los nobles. La crisis del poder y la inseguridad, sumados a la decadencia del comercio y de la industria, contribuyeron al nacimiento del sistema social, el feudalismo. Modo de producción feudal. Se conoce como modo de producción feudal a la organización socioeconómica que rigió a la sociedad medieval. Esto fue en Occidente y en otras regiones. Estas sociedades, el poder político pues estaba descentralizado y era ejercido de manera independiente por los señores feudales. Según las teorías de Karl Marx, el feudalismo antecede históricamente al modo capitalista de producción. Esto consistía en una dinámica económica de sumisión y explotación del campesino por parte de la aristocracia. El modo de producción feudal era esencialmente un modelo de explotación agropecuaria. Era sostenido por una mesa campesina encargada de producir bienes y es gobernada por un señor feudal. Los campesinos o siervos pagaban a sus respectivos señores feudales una porción mayoritaria de lo producido con su trabajo, a cambio de seguridad militar y orden. El surgimiento de este modo feudal se explica por el estado de desorden y fragmentación de Europa tras la caída del Imperio Romano en el siglo V. Semejante estado de conmoción y disolución de los poderes instituidos permitió la descentralización del poder político y el surgimiento de reinos aparte. Cada uno de estos reinos estaba dividido a su vez en feudos dirigidos por la nobleza, duques, varones y demás títulos. Sin embargo, todos ellos estaban sujetos moral y legalmente a la Iglesia Católica, encargada de mantener el orden social. El sistema feudal era prácticamente inamovible en términos de clases sociales, es decir, era muy poco probable el flujo entre campesinos y nobles aristócratas. Los primeros eran encargados del trabajo agrícola y los segundos eran los dueños de la tierra. Y pues bueno, la tercera clase social la constituía el clero. A aquellos la Iglesia Católica les garantizaba la subsistencia, pero les impedía acumular propiedades de ningún tipo. El feudalismo nace en la síntesis del mundo romano y de los pueblos germánicos, en el marco de una sociedad agraria. Su sistema era económico, político y social conocido en la Europa occidental durante la Edad Media y que comprende un periodo entre los siglos IX y XV. Su origen surge en la caída del Imperio Romano y el fracaso del intento unificador de Carlomagno, en el aumento de la inseguridad y el desgobierno. Sin un poder central fuerte en toda Europa, cada rey se tenía que ver obligado a costear su propia seguridad y ante la imposibilidad de hacerlo, fue cediendo parte de su poder a la Edad Media. Es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, hasta el descubrimiento de América, 1492. Este largo periodo histórico, conocido también como feudalismo, era una organización social, política y económica, basada en la tierra y el vasallaje. Este régimen se inauguró en toda Europa y funcionó de forma similar en todos los países. En Europa occidental desde los siglos V y IX de la Edad Media, aunque no hay acuerdo entre los historiadores sobre su comienzo y duración, esta varía según la región. En la Europa oriental durante la Edad Moderna, caracterizado por la descentralización del poder político. Los principales actores del feudalismo o sistema feudal se encuentra Carlomagno, quien fue el pionero o el primero en poner en práctica este concepto del feudalismo. Los reyes o monarcas eran los responsables de gobernar en el reino y eran los dueños de la tierra de cada nación. El rey tenía control total sobre todas las propiedades y decidía sobre la cantidad de tierras que cada uno de los varones podía tomar en préstamo.
Los señores feudales recibían las tierras del rey en calidad de préstamo. A esta posesión parcial de las tierras del rey se le conocía como señorío. Los feudales, en la jerarquía de clases sociales estipulada por el sistema feudal, eran la clase con más poder y riqueza después del rey. Tenían derecho a establecer sus sistemas legales particulares, asignar una moneda propia e implementar sus propias regulaciones tributarias e impuestos. El clero. Durante la Edad Media, la Iglesia jugó un papel muy importante. Por esta razón, así se considerase al clero como una clase social dentro del sistema feudal. Se le considera de la clase más alta que los nobles, caballeros y aldeanos, estando el Papa sobre todos los miembros del clericato. Los caballeros, en contraprestación, debían prestar servicios militares al rey, a nombre de cada varón. De igual forma, los caballeros debían proteger a los señores feudales y a sus familias. La función principal de los caballeros era proteger al rey y al reino. Por tal labor, su fuente más grande de ingresos provenía del pago del rey y no de la tierra. Los aldeanos no tenían derechos y tenían permitido casarse sin consentimiento previo de sus señores. Eran la clase más pobre dentro de la jerarquía del sistema feudal. El 90% de las personas que hacían parte de los sistemas feudales en Europa eran aldeanos. Dentro de la clase social más bajas se pueden encontrar también los siervos y los hombres libres, quienes carecían por completo de poder político, siendo los últimos considerados los más pobres dentro de la jerarquía social del sistema feudal. Relación de producción. El modo de producción feudal se basaba en la propiedad de la tierra por parte de un señor feudal, así como en la propiedad parcial de campesinos y siervos que vivían en su tierra. Los siervos dependientes cultivaban y dirigían pequeñas economías en esa tierra. El siervo campesino no era un esclavo, porque podía tener sus propias posesiones. Existía la tenencia de los campesinos de sus implementos de producción y de sus propias propiedades, basada en su trabajo personal. Aunque el señor feudal podía venderlo, este no podía matarlo. La relación entre el señor feudal y sus siervos no solo era económica, sino también social. El inquilino era un vasallo del señor, es decir, estaba unido a él por un juramento de lealtad. Por otro lado, el propietario estaba obligado a proteger y respetar a sus vasallos. La economía radicaba básicamente en originar ganancias para así cumplir con las peticiones de los señores feudales, mediante el aprovechamiento de los campesinos que dependían de ellos. Las clases sociales del modo de producción feudal. El rey era la máxima autoridad. Se pensaba que los reyes tenían un derecho divino a reinar y llegaban al trono a través de conquistas, por elecciones o por herencia. El clero. La iglesia se convirtió en el mayor propietario feudal. Las donaciones de los príncipes y las donaciones la convirtieron en poseedora de extensas tierras y de las propiedades más ricas de aquellos tiempos, con una numerosa población dependiente y servil. Señores feudales. Esta clase no era del todo uniforme. Los pequeños señores feudales rendían tributo a los más poderosos, pero por otro lado se aprovechaban de su patrocinio. Los patrones se llamaban varón o señor. A su vez, estos eran vasallos de varones o señores aún mayores. Asimismo, la máxima autoridad a la que todos debían respeto y obediencia era al rey. Así se formó la jerarquía feudal. Como clase dominante que conformaba la nobleza, los señores feudales se encontraban a la cabeza del Estado. Campesinos o siervos. La amplia base de la escala feudal era el campesinado. Los campesinos estaban subordinados al señor feudal y bajo el poder supremo del rey. Era una clase sin derechos políticos. La burguesía. En la transición del modo de producción feudal al capitalismo, surgió una nueva clase social que no correspondía ni a la nobleza ni con el campesinado. Se trataba de la burguesía, es decir, comerciantes, artesanos o nuevos
profesionales que surgían principalmente de las urbes. La burguesía transformó el modo de producción feudal. A través de las revoluciones burguesas producidas entre la Edad Media y la Edad Moderna, lograron posicionarse como una de las clases dominantes. La estructura social del feudalismo fue una estructura social que se caracterizó por ser una sociedad jerarquizada de una forma piramidal. Vale, por tratar de explicar un poco este concepto, se podría decir que, como toda pirámide, está lo que es una base muy larga y hasta la parte de arriba una punta demasiado corta. Esto simboliza el hecho de que en la parte de arriba estaban las personas más privilegiadas, que de cierta manera eran unas personas no contadas, pero sí un sector minoritario de la población, y en la base, que es la parte mayoritaria, pues estaban las personas menos privilegiadas, ¿vale? Se pudiese decir también que habían 3 estamentos básicos dentro de esta estructura piramidal, quienes eran la nobleza, el clero y el estado llano. Y en base a eso, la sociedad se encontraba dividida en los privilegiados, en donde podemos mencionar personalidades como los reyes, nobles y el clero, y los no privilegiados, que en su cuestión eran los vasallos. Por tratar de explicar un poco, podríamos decir que el rey, de cierta manera, no contaba con mecanismos, ya sea militares, fiscales y de gobierno, para proteger lo que sería su territorio. Por ello es que recurrieron al sistema feudal, porque en este sistema lo que hacía era el rey entregar a los nobles una extensión de territorio para que los mismos nobles ejercieran facultades, no sé, de gobierno, de hacienda, justicia, etcétera, ¿no? Y a cambio de esto se les daba protección, servicios y una renta anual. De cierta manera, el rey era un gobernante con poco poder, pero también era quien supervisaba toda la extensión del territorio. Por otra parte está lo que es el clero, que su función social era la de establecer los vínculos entre Dios y los hombres, y más que nada ellos se encargaban de acaparar toda la cultura para con ellos como si fuese una especie de centro, y por supuesto dentro de este mismo centro ellos impartían lo que era la educación. En consiguiente, el noble feudal o señor feudal, también como es conocido, digamos que él tenía un dominio dentro de su propio territorio, el cual fue cedido por el rey, en donde a cambio de otorgar fidelidad y apoyo militar al rey, en caso de que hubiese alguna especie de cruzada o una guerra, tenían que enviar a un representante, ya sea del territorio de la familia, para que participara en ello. Y por supuesto, el señor feudal tenía a sus vasallos, los cuales a cambio de lo mismo, protección y comida, ellos le otorgaban una fidelidad, un compromiso para con el señor feudal. Y por última parte, pudiésemos decir que la iglesia, en este caso, tenía un amplio poder político entre los monarcas. ¿A qué viene esto? Bueno, pues porque entre ellos existía una alianza en la cual el primero obtenía una legitimidad, digamos que era designado por Dios, y el segundo obtenía privilegios. Así es más o menos un poco de la estructura de lo que fue el sistema feudal. Un sistema que, bueno, no podríamos decir si justo o no, particularmente no lo podríamos considerar justo, pero sí fue un sistema que nos ayuda a ampliar un poco más la visión de cómo es que el ser humano ha organizado todas sus ciudadelas y sus sociedades a lo largo de los años, ¿no? Y en base a ello aprender lo bueno y lo malo que este sistema contraía, ¿no? Como ya lo sabemos, durante la Alta Edad Media, la agricultura fue la principal actividad económica. Más del 90% de la población vivía ligada a las labores agrícolas. Esto hizo de la tierra uno de los bienes más preciados. Sin embargo, su propiedad se encontraba principalmente en manos de una pequeña clase privilegiada representada por los señores feudales. Una parte de la tierra de estos señores eran trabajadas por los siervos, llamadas feudos, quienes estaban reducidos a una condición muy cercana a la esclavitud. Los señores feudales entregaban otra parte de sus tierras a campesinos libres llamados colonos, los cuales debían darle una parte de sus cosechas en calidad de pago. Este sistema, debido al pobre desarrollo tecnológico, no generaba grandes excedentes, sino solo lo necesario para el consumo. Sin embargo, durante la Baja Edad Media se incorporaron nuevas técnicas agrícolas, tales como arado de ruedas, uso de herramientas de hierro, implementación de molinos, los cuales generaron grandes excedentes productivos. Gracias a ello, la actividad comercial comenzó a tener un dinamismo y las ciudades se convirtieron en importantes lugares de intercambio de productos.
que provenían de todas partes de Europa. Con el tiempo se formó una nueva clase social compuesta principalmente por comerciantes, la burguesía. Este sector social comenzó a disputar el poder político a los señores feudales.